Hola a todos los compadres del YouTube, les saluda su maestro de ceremonias Oshikawa Subaru 87. Quise hacer esto por mera cuestión, inspirándome en el vídeo de las razones de por qué la Nintendo 64 perdió contra la PlayStation hecho por uno de mis loquenderos favoritos, de Volvagia, decidí hacer uno pero con GameCube. El vídeo se llama Razones de por qué la GameCube perdió la sexta generación. Sé que la que menos vendió fue la Dreamcast, pero esa se dejó de fabricar cuando llegaron las otras dos. Así que empezamos. Razón número 1, el tiempo de ventaja de las competidoras. Comparemos las fechas de lanzamiento. En Japón, la PS2 se lanzó el 4 de marzo del 2000, la GameCube el 14 de septiembre de 2001 y la Xbox el 22 de febrero de 2002. En Estados Unidos, PS2 el 26 de octubre de 2000, Xbox el 15 de noviembre de 2001 y GameCube el 18 de noviembre de 2001. Y en Europa, PS2 fue el 24 de noviembre de 2000, Xbox el 14 de marzo de 2002 y GameCube el 3 de mayo de 2002. Por lo tanto, en Europa la ventaja fue de algo más de un año y medio para la PS2 y casi 3 meses para la Xbox. En Estados Unidos fue un año y casi un mes para la PS2 y 3 días para Xbox. Y en Japón, la ventaja resultó aplastante de un año, 6 meses y 10 días para la PS2. Con esto queda zanjado esta razón. Razón número 2, el formato. El mini DVD de la GameCube fue otro de sus problemas. Debido a que en uno de esos discos entraban 1,5 GB de memoria, algunas compañías se negaron a hacer juegos partidos en varios discos para la consola. Pero de esos juegos con varios discos hay unos cuantos como todos los Resident Evil de la consola y el Metal Gear Solid Twin Snakes lanzado para la consola. En cambio las empresas se fiaron más por Sony y Microsoft debido a que sus consolas tenían DVD tanto de simple como de doble capa y sacaron infinidad de títulos. Razón número 3, la potencia de las consolas. La GameCube tenía un procesador de 485 MHz siendo más potente que la PS2 que usaba 294 MHz y siendo la más bruta la Xbox con 733 MHz. Con razón algunos títulos de GameCube corrían en Xbox sin problemas. Aunque lo peor era lo de Star Wars Battlefront, ya que su versión de PS2 era algo menos fluida que la de Xbox o PC. Razón número 4, la publicidad. Sony consiguió una aplastante fama por su PS1 hizo que su PS2 tuviera bastante publicidad dejando a la GameCube casi sin publicidad. Cuando llegó el Toy, la batalla se dio por perdida. No hay que olvidar que tenía accesorios como volantes, alfombrillas de VR, multitap, SingStar, entre otros. Era imposible rivalizar con la fama y reputación de Sony y los inicios de Microsoft. Pero ahora con la Wii se produjo un gran revés para Sony debido al exceso de confianza. Razón número 5, la piratería. En GameCube los discos tenían una especie de código de barras que hacía los discos casi imposibles de copiar. En cambio los de PS2 y Xbox eran más fáciles, pero era más fácil para la PS2 debido a la infinidad de chips que se hicieron para la consola. Razón número 6, la mala calidad de la PS2. En esto estoy en razón. La PS2 tenía mala calidad en cuanto a componentes. Y por cierto, si hay alguien que diga que soy un mentiroso, que seguramente no faltará, que sepan que esto es verdad. Muchos tuvieron que tirar su PS2 porque dejó de funcionar por los componentes obligando a comprar otra. Hasta el propio Shinji Mikami, el creador de Resident Evil, dijo en una conferencia que Sony hacía la PS1 y la PS2 con componentes que se descomponían bastante, pero depende del uso que le des a tu consola. Yo mi PS2 la tengo desde Navidades de 2005 y juego a unos cuantos juegos, incluido Kingdom Hearts que por cierto es una de mis sagas favoritas. Además, funciona sin problemas. Si no me creen en lo de la resistencia de consolas, les dejo un video interesante en el link de la descripción. Razón número 7. Las capacidades multimedia de las consolas. El error de Nintendo fue hacer su consola solo de minidiscos y como consecuencia no se podían ver películas o escuchar CDs de música en ella demostrando que las consolas están solo para jugar y nada más. En cambio la PS2 y la Xbox tenían capacidad como para ver películas en DVD, escuchar música, ver fotos, etc., por mencionar un poco. Aunque Panasonic hizo la Q, una versión de GameCube para ver películas que solo salió en Japón. Si hubiera salido en otros países hubiera vendido algo más seguro. Bueno, ahora vamos con la sección de críticas a la consola.
queda decir que no tengo GameCube pero puedo jugar a sus juegos en Wii. Ahora veamos la sección de preguntas frecuentes de la consola. Pregunta número 1, ¿la GameCube tenía mejores gráficos que la PS2 o era al revés como muchos dicen? Si hay un juego que demuestra la capacidad gráfica de la GameCube es comparando su versión de Resident Evil 4 con las de PS2 y Wii, y veremos que la GameCube está entre las dos de calidad gráfica. Algunos juegos como Star Fox Adventures tenían un buen motor gráfico para la época. Pregunta número 2, ¿la GameCube tuvo conexión a internet? Sí, tenía conexión online pero eran escasos los juegos que lo usaban. Solo hubo 7 juegos de ellos. 4 de rol online que son Homeland y los Fantasy Star Online desde el episodio 1 hasta el 3 Kart Revolution. Los otros son por LAN y estos son Mario Kart Double Dash, 1080 Avalanche y Kirby Ride. El adaptador de banda ancha de GameCube no es compatible en Wii ya que esta tiene su internet por Wi-Fi o un adaptador por USB y no se pueden usar algunos accesorios del GameCube en Wii. Pregunta número 3, ¿puedo jugar juegos de Game Boy como en la Super Nintendo con el Super Game Boy aparte de usar mis propios Pokémon de las ediciones de Game Boy Advance como en la Nintendo 64 con el Transfer Pack? Pues claro, se pueden jugar. Tienes que poner debajo de la consola un accesorio llamado Game Boy Player en el que insertamos en la ranura para cartuchos un juego de Game Boy Color y Game Boy Advance, insertamos un disco especial de la consola y así jugamos en la consola con el mando normal o con un mando especial similar al de la SNES llamado Joy Digital Controller. Además, en Pokémon Colosseum y Pokémon X de Tempestad Oscura puedes usar tus propios Pokémon en el modo torneo y pasar tus Pokémon del juego en el modo historia a tu consola y tener el Lugia Oscuro en tus juegos de Game Boy Advance para luego llevarlo a DS. En Pokémon Channel podrás conseguir a Jirachi y en Box Rubí y Zafiro almacenar Pokémon de los 3 juegos de la región de Hoenn. Pregunta número 4, ¿el mando es un poco raro, es cómodo o una mierda? En caso de que sea una mierda solo lo dicen los fanboys de otras compañías y haters de Nintendo. El mando es bastante cómodo cuando te acostumbras a usarlo. La posición de los botones principales abandona la forma de cruz por una más innovadora. Los que dicen que es una mierda no son solo fanboys de Sony o Microsoft o haters de Nintendo, sino también gente que no le gusta la consola o el simple mando. Yo me adapté fácilmente a este mando tanto al igual que con el DualShock como con el del mando de Nintendo 64. Pregunta número 5, ¿la GameCube tenía juegos buenos o eran una decepción? Algunos de esos juegos decepcionaron a sus fans pero a algunos les gustan. Hay juegos buenos y esta es la lista. Wario World, Star Fox Adventures, Star Fox Assault, Metroid Prime 2 Echoes, Eternal Darkness, Pikmin 2, Super Mario Sunshine, Super Smash Bros. Melee, The Legend of Zelda Wind Waker, The Legend of Zelda Collection, F0 GX, Mario Party del 4 al 7, Sonic Adventure y Adventure 2 adaptado para GameCube, entre otros. Si no se hubiera ido Rareware a Microsoft, tendríamos a cambio sin gráficos HD, Conquer Second Battery, Banjo-Tooie, entre otros en vez de tener solo el Star Fox Adventures. Pregunta número 6, ¿puedo jugar juegos de GameCube en Wii? Sí, puedes jugarlos en Wii, pero solo en el modelo normal. En los Family y Mini no tienen retrocompatibilidad, pero el Mini no tiene tampoco internet. Hay ranuras también para las tarjetas de GameCube en Wii y también podías comprarte mandos de third parties en tiendas, pero creo que ya no venden. Muy bien, pues aquí termina el vídeo de las razones de por qué la GameCube fue la medalla de bronce de la sexta generación y por qué fue la consola de sobremesa de Nintendo menos vendida de su historia sin contar la Virtual Boy. Si tiene errores o tenéis alguna pregunta acerca de la consola, hacedmelo saber en los comentarios, estaré dispuesto a leerlos. Si les ha gustado, denle pulgar arriba y suscríbanse, de lo contrario o si son fanboys de Sony denle pulgar abajo, pero si dejan un comentario no crean que lo voy a borrar, los voy a dejar para que vean la estupidez humana. Por último para despedirme. ¿Les sorprende el cambio de mi avatar? Le he hecho unas mejoras para hacerlo menos monótono y aburrido.